Bien, esta es la situación de partida. El Parlamento de Castilla-La Mancha del año 2015, cómo ha quedado repartido en la realidad y cómo debería ser si los escaños se repartieran proporcionalmente. Todos los votos fueran iguales. Lo que vamos a ver ahora es por qué ocurre esto. Lo que voy a decir aquí, aunque sea con datos de las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha, es prácticamente igual en las elecciones generales. Bien, lo primero, vamos a ver cómo se hace el reparto con el método proporcional. Tenemos el total de votantes, el total de escaños a repartir. Pues si dividimos uno entre otro, nos da una cifra, que es el número total de votos por escaño. Esto es, si una candidatura obtiene ese número de votos, pues lo suyo es que tenga un escaño. Estoy trabajando con circunscripción única, toda Castilla-La Mancha, y teniendo en cuenta que el voto en blanco, en este caso sumando el nulo, tiene también derecho a un escaño que se quedaría vacío. Bueno, pues haciendo esto se hace una división, se van repartiendo cada 33.000 votos, se le asigna un escaño. Esto da una cifra de escaños y unos restos. Por ejemplo, aquí la primera fila, el Partido Popular, le corresponden 12 escaños y tiene un resto de 3.636 personas que quedan sin asignarle nada. Entonces, los escaños sobrantes, porque así no se reparten todos, van a los restos mayores. En este caso, aquí hay tres cantidades que se le ha asignado un escaño extra, adicional. Son cantidades negativas porque quiere decir que sobran, le sobran escaños tanto a UPyD. ¿Por qué le sobra escaños a UPyD? Porque siendo necesarios 33.000 votos, para conseguir un escaño solo tiene 10.000, pero se le ha asignado uno por ser el resto mayor que había. Bueno, lo mismo el PSOE y el Ciudadanos. Esto que vemos aquí nos da una tabla con candidaturas que tienen votos a los que no se le ha asignado ningún escaño y candidaturas que tienen una asignación de más. Sin embargo, esto no se puede evitar, no se puede cuadrar exactamente estos resultados de votos entre 33 representantes y que salga clavado, es imposible. Entonces va a tener un error. El error pues se divide en dos, ¿no? Hay una parte de infrarrepresentación y una parte de sobrerepresentación que son iguales. Si sumáramos esta columna daría cero, pero como el efecto existe y es doble, ¿no? Por un lado se infrarrepresenta y por otro se sobrerepresenta, todo lo paso a valor absoluto y lo sumo. Y eso me da un error total. Error total, 84.000 personas cuyo voto está mal representado, bien porque le han quitado su representación, sería la mitad, bien porque le han duplicado, podría decirse así, la representación, sería la otra mitad. En esto dividido por esta cifra da 2,5 escaños, este error es el equivalente a 2,5 escaños, que es el 7,53% de 33. Bien, esto es lo mejor que se puede conseguir con estos datos. Este error es bastante aleatorio y es bastante difícil de reducir. Habría que aumentar mucho el número de escaños para que fuera bajando significativamente. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es repetir exactamente el mismo cálculo, pero asignando los escaños por el método DONT. Exactamente las mismas condiciones. Circunscripción única, sin barreras del 3%, que también las he eliminado. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sale. El método DONT, aquí lo tenéis, ya sabéis cómo se hace. Y bueno, si miramos cómo queda, resulta que es muy parecido al método proporcional, con la diferencia en que el escaño que se llevaba a UPyD se lo ha pasado al PP. El error es un poquito más alto, pero muy poquito más alto. Eso nos puede decir que el método realmente no es tan malo como lo pintan, ¿vale? Ha quitado un escaño minoritario y se lo ha dado un mayoritario, ¿no? Ya sabíamos que el método DONT representa ligeramente a los mayoritarios, pero no es para tanto teniendo en cuenta lo que vamos a ver a continuación. Y además, con este resto de votos, sabiendo que necesita 34.000 votos para llevarse un escaño, pues tampoco es que sea una gran injusticia que le quiten su voto a PyD. Se lo dan al PP con un resto de 3.600 votos. Bueno, es más injusto, el error ha aumentado un poquito, pero ya veremos que tampoco es para tanto. El método DONT no es el problema principal que tenemos. Bueno, ahora vamos a ver
qué ha pasado en la realidad, ¿no? Cómo han quedado repartidos los escaños y qué error se ha cometido al repartirlos. Bueno, cuando tenemos con los datos reales, ya no hay más que ver esta cifra para notar la diferencia. Espectacular. O sea, esto ahora veremos por qué es debido, pero bueno, digamos que en este momento deberíamos estar ya pensando que algo funciona muy mal aquí. 491.000 votos mal representados. La mitad son personas a las que le han robado la representación. Es representación que ha ido a los mayoritarios en estos valores. Bueno, no sé si... ¿Qué se puede decir aquí? Vamos a ver ahora cómo se reparten en los déficits de representación en función de los diferentes factores. Bien. Por circunscripciones. O sea, el error principal, hemos visto DONT tenía un efecto muy pequeño, el número de escaños 7,53%, este es el que es inevitable, está ahí y no se puede cambiar. El voto en blanco, que lo suprimen, debería corresponder un escaño al voto en blanco, uno el que quitan, más uno el que va a un partido mayoritario, por eso pone aquí cifra de 2 escaños. Equivalente a 2 escaños en número de votos. Pero como el voto en blanco no se le asigna representación, pues se pierde. Y bueno, es que he puesto aquí el corte del 3% porque básicamente el error del método DONT se superpone con el error que aporta la barrera del 3% que eliminaría todos los partidos que tienen menos del 3% de los votos, entre los cuales estaría UPyD, con lo cual a UPyD no le habría asignado escaño. Con lo cual el método DONT, al quitarle el escaño que tenía UPyD, pues digamos que se superponen los dos errores, o sea que es el error aplicable a DONT es todavía menor. Pero bueno, aquí están los dos juntos. Una matización en este momento, y es que aunque la barrera del corte del 3% aquí en Castilla-La Mancha es prácticamente, bueno, totalmente irrelevante. Aunque no siempre es así. En otros procesos electorales, donde no hay circunscripciones, en casos de circunscripción única hay muchos escaños a repartir, sí que puede tener un efecto muy importante el corte del 3%. Para muestra un botón este mismo año en la Comunidad de Madrid. Allí la barrera es del 5% y ha dejado fuera a Izquierda Unida. Izquierda Unida que si hubiera entrado y se hubieran sumado sus escaños, 4 escaños, a los de Podemos y a los del PSOE, pues hubiera tenido una mayoría, lo cual supone que el gobierno que salga de la Comunidad de Madrid resulta que va a salir no por los votos de la gente, sino por el corte del 5%. Bien, siguiendo aquí con este reparto, si descontamos todos los demás factores, lo que queda es achacable al factor que nos queda, que son las circunscripciones. O sea, es el hecho de repartir los votos en 5 provincias en lugar de en el conjunto de Castilla-La Mancha, lo que causa el déficit más grande de representatividad. Son déficit de casi 10 escaños, la mitad, 5 y 5, 5 que se quitan a los minoritarios y que se llevan los mayoritarios. 30% de los votos. Bueno, el total ya lo estamos viendo. En fin, que, bueno, si llamara esto democracia es un chiste. Bien, conclusiones. Qué importante que es esto. Las reglas, según cómo hagas la cuenta, salen unos resultados electorales o salen otros. No son los votos, no es lo que vote la gente, no es la voluntad de las personas, es el cómo haces las cuentas. Las circunscripciones ponen y quitan gobiernos. La barrera del corte del 3%, el 5%, pone y quita gobiernos, aunque no en Castilla-La Mancha. La anulación del voto en blanco
Está vulnerando un derecho fundamental de las personas a estar representados porque sí, sin ningún motivo. En fin, el método DONT solo añade un poquito, agrava un poquito esta situación, aunque ya de por sí es inadmisible. ¿Qué se puede decir de esto? Esto está así porque la Constitución dice que tiene que haber circunscripciones y las leyes electorales pues lo siguen y fijan otra serie de reglas que hacen que los parlamentos no sean reflejo de la voluntad de los ciudadanos. Esto es, las leyes electorales y la Constitución están poniendo trabas a la democracia. Yo creo que con eso poco más se puede añadir.